Buenos días. Digamos, viendo las dinámicas del país, quise hacer un pequeño análisis sobre la situación del coronavirus o COVID-19 en el caso específico de Colombia. Eh, Como tal, digamos, vamos a hacer el análisis matemático para entender cómo es la propagación del virus de forma general. Primero para esto vamos a ver unos datos generales para entender cuál es la situación real de Colombia con respecto a lo que está pasando en el mundo. Para eso específicamente consulté las estadísticas de Estados Unidos. Entonces, en las estadísticas de Estados Unidos, digamos que en esta tablita nos muestran fecha, el número de estados que ya pueden como tal hacer el análisis de coronavirus. Entonces, un aspecto importante, digamos que los estados ya sería como los departamentos en el caso colombiano. Cuántos casos positivos, cuántos negativos, cuántos han sido hospitalizados, cuántas personas han muerto y cuál es el total de los test que han hecho, digamos, de las pruebas. Entonces, por ejemplo, hablando de Estados Unidos tiene alrededor de 330 millones de habitantes. Comparado con Colombia, que tiene 50 millones, tenemos, digamos, una relación aproximada de 6.6 habitantes de relación Colombia con Estados Unidos. Entonces, acá el primer elemento, digamos, a día de hoy, digamos, esta estadística fue el último que actualizaron en Estados Unidos, tienen casi 2 millones de pruebas realizadas. Hablando de eso, Colombia, las últimas estadísticas actualizadas hablan de alrededor de 27.500 pruebas. Digamos que ahorita vemos los números exactos más adelante cuando veamos Colombia. Entonces, ya de ahí tenemos un margen muy diferente sobre el análisis de lo que está sucediendo. Viendo un análisis muy pequeño sobre lo que pasa en Colombia, en especial en los últimos días, podemos ver que el incremento como tal de casos positivos en los últimos días eh, ha sido de 305.000 a 361.000. Son alrededor de 56.000 casos, lo que, digamos, si hacemos una aproximación sencilla, son casi 30.000 casos por día que va aumentando. Entonces, es un elemento importante a tener en cuenta. Sobre eso mismo, digamos, la ocupación hospitalaria. Si se dan cuenta, digamos, de 361.000 casos positivos, 45.000 están en el hospital. Esto nos da aproximadamente un 12.5% de personas que necesitan atención hospitalaria. Muy importante para tenerlo en cuenta cuando hablemos de Colombia. También lo otro que podemos ver es el número de muertos, 10.680, que en porcentaje, digamos, con la última actualización, es 2.95%. Entonces, digamos que es un porcentaje siempre alto sobre los casos positivos cuando detectan la enfermedad de coronavirus. Entonces, otro análisis que se hace, digamos, porque Estados Unidos es un país con similitudes en las políticas económicas a Colombia, o sea, digamos que somos un país neoliberal, en el cual prima un poco la parte económica. Entonces, cuando hacemos ese análisis, dice que de las 1.917.000 pruebas que se han hecho, 361.000 han sido positivas. Eso es aproximadamente un 18.84%, es un número bastante elevado. Entonces, por cada millón de personas que le hagan la prueba, alrededor de 188.400 personas van a salir infectadas. Y de esas, alrededor, digamos, aproximando el 2.95 a 3%, el 3% de esas personas van a morir. Entonces, un aspecto muy importante a tener en cuenta. Entonces, estas son cifras generales de Estados Unidos que ellos generan reportes de cada uno de estos datos. En Colombia algunos de estos datos se generan de forma semanal, entonces digamos que ahí vamos a tener un elemento diferente. ¿Quién nos genera este tipo de estadísticas en Colombia? Los genera el Instituto Nacional de Salud. En la parte inferior pueden encontrar el link para la consulta de toda la información. Ahí nos muestran la gráfica de crecimiento de tres elementos: las personas que han fallecido, de las personas que han dado positivo al COVID y de las personas que se han recuperado de la enfermedad. Entonces, digamos, en la última actualización, personas positivas eran 1.579, personas que se han recuperado eran 88 y las personas que lastimosamente han muerto eran 46. Entonces, digamos, son los elementos para tener, digamos, un punto inicial de juicio. Acá yo saqué algunas estadísticas extra, digamos, la parte de hospitalización y la parte de negativos. Lo que sucede es que en Colombia, como tal, los reportes, digamos que luego acá en la parte inferior,
de muestras que se están haciendo, hacen un reporte semanal. Entonces, digamos que no puedo hacerlo día a día como se lo puede hacer en Estados Unidos. Lo que sí sacan un reporte cada día es cuántos dieron positivo, cuántos fueron muertos y cuántos se han recuperado, que lo vemos en una tabla un poquito más adelante. Entonces, en el caso colombiano, vemos que a 6 de abril hubo 46 muertos con respecto a 1.579 casos. Eso nos da un porcentaje más o menos del 2.91%, muy similar al que dio en el caso de Estados Unidos. Acá tenemos un análisis de la parte hospitalaria. Hay 135 personas en hospitalización normal y 76 en unidad de cuidados intensivos. Entonces, dos elementos a tener en cuenta, que es la capacidad hospitalaria en Colombia, que ahorita lo hablaremos un poco más. Como les mencionaba, digamos que el reporte de pruebas que realizan lo hacen semanal. En la última semana realizaron 11.621 pruebas, que nos da alrededor de 1.660 pruebas por día. Haciendo lo mismo que hicimos en Estados Unidos, un análisis de, según el número de pruebas, cuántas personas han infectadas, nos da que aproximadamente el 5.7%. En Estados Unidos nos da el 18%, entonces digamos tenemos un índice menor en este caso. Listo. Y acá lo que les comentaba, que también el dato de personas recuperadas, entonces de 1.579 al 6 de abril se han recuperado 88, que nos da un porcentaje de recuperación del 5.57. Este valor tengámoslo en cuenta, que nos servirá para el análisis matemático general. Otros porcentajes, que digamos que no caen en la diapositiva anterior, es cuántos el porcentaje de hospitalizados, entonces es alrededor del 8.5% con respecto a los infectados, obviamente, y los que están en unidad de cuidados intensivos es alrededor del 4.81%. Listo, bueno, digamos, teniendo estos datos en mente, porque los vamos a utilizar para hacer el análisis final matemático, acá un aspecto importante. Según el Ministerio de Salud, en 2018 en el país habían 84.556 camas hospitalarias, repartidas como se, describe acá. De acá un aspecto importante, que solo teníamos 5.684 para cuidados intensivos. Pero hay que tener en cuenta las características de nuestro país, en las cuales el principal problema que nosotros tenemos es que como tal ya tenemos una utilización de estas que es un poco amplia. Entonces, el primer aspecto a tener en cuenta, que ya gran parte de estas están utilizadas. Entonces, en una entrevista el ministro de Salud indicó que para la atención de pacientes con COVID hay disponibles de estas unidades de cuidados intensivos alrededor de 2.600. ¿Listo? Entonces, número importante para tener en cuenta. Esos datos ahorita los utilizaremos al final. Como tal, todo el análisis que se hace, digamos que como es una pandemia, se ha planteado un modelo epidemiológico que plantea el análisis de diferentes elementos médicos. Él lo centra en 3 tipos de personas esencialmente. El primero son las personas susceptibles, entonces, ¿quién puede adquirir la enfermedad? En este caso, todos somos susceptibles. Entonces, los 50 millones de personas de Colombia somos susceptibles. Lo segundo, cuántas personas se han recuperado y cuáles son las personas infectadas. Y con eso lo relacionamos con la población en general de Colombia. Además de eso, vamos a tener 2 índices nuevos, que uno va a ser beta, que va a ser la probabilidad de contagio, y otro va a ser gamma, gamma, que es la probabilidad de recuperación. Entonces, la probabilidad de recuperación, digamos que ahorita la sacamos y fue el porcentaje de personas recuperadas, que era alrededor del 5.57%. Listo. Teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar 3 ecuaciones. Entonces, una para ver las personas susceptibles, otra para la parte de infectados y otra para los recuperados. Nos vamos a centrar en los infectados para, a partir de esto, analizar cuántas personas se van a infectar de forma general, y digamos que con la tasa de recuperados va a ser una tasa fija que ya la calculamos anteriormente. Entonces, utilizando esta ecuación de recuperados, que es gamma por infectados, la vamos a reemplazar en nuestra ecuación de infectados y nos queda una ecuación diferencial. Entonces, la forma más fácil es organizar la ecuación en términos de y y el resto de variables. Entonces, cuando hacemos eso, tenemos que sacamos factor común y, entonces nos queda la derivada de y con respecto al tiempo es y, recordar que son los infectados, por beta sobre n por s,
digamos que ahorita dijimos que es, S susceptibles, N es la población total, menos gamma, que digamos la probabilidad de recuperación. En este caso vamos a simplificar un poco esta ecuación. La simplificación es que S sobre N lo vamos a aproximar a 1. Ese es el número de susceptibles. Inicialmente son los 50 millones, a los cuales se le van restando las personas que se van infectando. Digamos que en este caso los infectados son alrededor de 1.600, entonces no es considerable 1.600 con respecto a 50 millones. Entonces lo vamos a aproximar como si fuera 50 millones, entonces nos da aproximadamente 1. Digamos que esta aproximación se sigue cumpliendo hasta que el número de contagiados supere el 1 millón y realmente ahí simplemente ese número nos da 0,98. Entonces es muy cercano igual a 1. Entonces podemos seguir con esta aproximación. Igual más adelante, si es necesario, lo volveremos a ajustar. De acuerdo a eso, nuestra ecuación va a ser simplemente de la siguiente forma. Entonces la derivada de los infectados con respecto al tiempo es igual a los infectados por la probabilidad de contagio menos la probabilidad de recuperación. Haciendo el análisis matemático de esto, simplemente organizamos todos los términos que están con respecto ahí, que son los infectados, y los términos que no tienen I. Entonces los dejamos infectados a la izquierda, otros términos a la derecha. Y lo que hacemos es poder integrar para poder determinar con respecto al tiempo cómo lo vamos a solucionar. Entonces, la integral de la derecha, paso el t por t mayúscula para poder relacionarlo con el tiempo en los límites de la integral. Entonces va a ser de 0 el tiempo que nosotros establezcamos como inicial hasta t. Y nuestros límites en la parte infectados va a ser de los infectados en el tiempo 0, entonces digamos que es la relación directa, hasta los infectados en el tiempo t, que es lo que nosotros queremos hacer la proyección hacia futuro. Si nosotros integramos estos dos términos, lo que tenemos a la parte de la izquierda, simplemente esa integral es un logaritmo. Entonces, evaluado en los límites, va a ser logaritmo de I de t, que es el primer límite, menos el logaritmo de I de 0, que es el segundo límite. Y la de la izquierda, simplemente la integral con respecto a t es t, evaluado en ti 0 va a ser, en 0 va a ser 0, y en t va a ser simplemente t por la constante, que era beta menos gamma. Entonces, digamos que acá lo estamos haciendo muy simple, lo importante es los resultados que vamos a llegar. Por propiedades de los logaritmos, la parte de la izquierda, la resta de logaritmos es igual al logaritmo de la división de los términos que estaban adentro, que será I de t y I de 0. Y, digamos, la parte derecha sigue exactamente igual. Luego, para eliminar el logaritmo, sacamos exponencial a ambos lados. Esto es porque lo que queremos despejar es I de t. Y entonces, I de t nos queda igual a la exponencial. Acá el I de 0 lo vamos a pasar a multiplicar para que nos quede nuestra ecuación general ya para cualquier tiempo. Entonces, I de t va a ser igual a I en 0 por la exponencial de beta menos gamma por el tiempo. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta eso, entonces hablemos de cada uno de los términos. Entonces, I de 0 va a ser el número de infectados inicial. Entonces, nosotros podemos tomar cualquier unidad que hemos tenido anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a evaluar una semana atrás. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tener en cuenta el lunes 30 de marzo hasta mi fecha final, lunes qué pena, 6 de abril, que es la fecha actual. Gamma va a ser el número de recuperados, que nosotros ya saca el porcentaje de recuperados, que ya lo sacamos arriba. Y de acá nace otro término, que es un poco más conocido en la parte epidemiológica. Digamos que realmente yo soy ingeniero, estoy aplicando la parte de las ecuaciones generales para poder entender un poco el fenómeno, pero digamos que estos términos simplemente les refiero a lo que me dices que es la tasa de contagio. Entonces, es una relación entre las personas que se recuperan y las personas, la probabilidad de que se infecte una persona. Digamos, por estándares internacionales han establecido que este número para el COVID específicamente oscila entre 1.5 y 4.1. Digamos que todos los documentos y demás yo los voy a anexar al inicio del video, en la descripción, para que puedan consultar información y se den cuenta de las diferentes fuentes que he tenido, que en general son fuentes oficiales gubernamentales. Entonces, de acá nosotros podemos sacar una relación, y es que beta es igual a R0 por gamma. R0, como les digo, va a oscilar entre 1.5 y 4.1, entonces nosotros podemos jugar con ese valor un poco desde el punto de vista matemático. Organizando la ecuación, entonces ya nos quedaría, saco gamma como factor, y nos quedaría R0 menos 1.
Entonces, gamma nosotros lo sabemos, que es el porcentaje de recuperados, con R0 es el que vamos a modificar. Como les dije ahorita, para hacer el análisis lo voy a hacer con respecto del 30 de marzo al 6 de abril. Entonces, el inicial es el número de infectados al 30 de marzo, que eran 798. Esta información la pueden consultar en uno de los links que dejo en la parte inferior. Y el porcentaje recuperado nos dio 5.57. Y con esto vamos a variar nosotros el R0 para ver en qué rango de lo que está estandarizado a nivel mundial nosotros estamos de R0. Entre más pequeño sea el R0, como tal es mejor. Para que la pandemia como tal se elimine, el R0 debe ser inferior a 1. Cuando eso sucede, que se recuperan más de los que se infectan, como tal la pandemia se va a extinguir en algún punto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que el R0 vaya disminuyendo. Digamos, acá me vuelvo al anterior, R0 como depende de beta y de gamma, entonces, ¿cómo nosotros mejoramos esas estadísticas? Beta, para eliminar la probabilidad de contagio podemos hacer dos cosas. Como tal, una es la parte de protección. Entonces, todos los elementos de protección para que no nos infectemos, como son los tapabocas, tomar distancia y demás. El otro elemento es no tener contacto con personas que se contagien. ¿Esto cómo se hace? A través de la cuarentena, que es uno de los elementos que estamos utilizando actualmente en Colombia. Y el otro elemento es cómo nos recuperamos. Entonces, para eso es toda la parte hospitalaria, tener la infraestructura para poder hacerlo y además lograr un medicamento que sea efectivo, que es algo que todavía no se ha conseguido, pero que siguen trabajando a nivel mundial. Bueno, eso lo digo más para tener en cuenta cuáles son los parámetros para poder solucionar eso. Entonces, nuestra ecuación de forma general va a ser de la siguiente forma y la vamos a evaluar para 7 días. Entonces, para el lunes 6 de abril, que en este caso son 1.579 casos. Haciendo la variación de R0 desde 1.5 variando de a 0.3, tenemos que en 1.5 serían 969 infectados. Y así vamos aumentando hasta que en 2.75 de R0 nos da los 1.579 que tenemos actualmente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en un punto medio. Ni en el caso extremo donde hay muchísimos infectados, que sucedió por ejemplo en China al inicio del brote, ni en los mejores casos donde países que el brote va muy lento, entonces que sería en el R0 de 1.5. Entonces vamos en un punto intermedio, entonces tenemos que seguir tomando medidas para poder solucionar esto. Esta es la ecuación general que ustedes van a utilizar de aquí en adelante. Entonces con esta pueden hacer sus proyecciones, simplemente la metemos en una calculadora. Lo anterior era el análisis matemático, de aquí en adelante solo nos importa esta ecuación general. ¿Listo? Haciendo ese análisis con el 2.75 que nos dio R0, lo que nos dicen como tal, digamos que acá yo hice una tableta general de cuántos van a estar infectados, cuántos van a utilizar hospital, cuántos van a estar en unidades de cuidado intensivo, cuál va a ser la ocupación de estas y cuántas personas van a morir. Entonces, acá un elemento importante, como es una ecuación exponencial, esto va a seguir creciendo cada vez más. Entonces, digamos, se va a seguir propagando. Yo hice la proyección hasta el 30 de abril, entonces a 30 de abril van a haber aproximadamente 16.380 infectados, en los hospitales van a haber 1.392, en las UCIs van a haber 788 personas, con una ocupación de estas unidades de cuidado intensivo de alrededor del 30.3%. Pero si se dan cuenta, ya en los últimos porcentajes va aumentando mucho más. Entonces, realmente, en menos de 2 meses, la ocupación como tal va a estar total para las unidades de cuidados intensivos. Van a haber, lastimosamente, 477 muertes. Digamos que yo no lo anoté acá, pero hice el cálculo para un mes después, finalizando mayo. Para el 31 de mayo van a haber 336.233 infectados, de los cuales van a tener que utilizar unidad de cuidados intensivos 16.173, teniendo un 622% de ocupación de las UCI. Básicamente ya no vamos a dar abasto para poder atender todos los casos. Entonces, muy importante por eso los dos elementos de prevención. Entonces, utilizar tapabocas, tomar distancias, en lo posible hacer cuarentena y demás. Digamos que para el 31 de mayo aproximadamente serían
9.784 muertos. Entonces, un número muy grande para tener en cuenta. De esto yo pude concluir 6 elementos. El primero, digamos que lo acabé de mencionar, en menos de 2 meses la capacidad de las unidades de cuidado intensivo no serán suficientes de acuerdo a estas proyecciones. Con estas proyecciones, bueno, las proyecciones planteadas son basadas en la información del Instituto Nacional de Salud, que pueden contar con un retraso de por lo menos una semana, por lo que la curva puede incrementar de mayor manera si aumentan el número de pruebas. Acá un elemento importante, digamos que en Estados Unidos también daban la salvedad de que las pruebas tardan entre 4 y 5 días en realizarse. Acá en Colombia estamos tardando entre 7 y 10 días. Entonces, esta información realmente es de la semana que iniciamos la parte de cuarentena. Entonces, la curva igual se vio aplanar un poco, digamos, porque iniciamos cuarentena, pero digamos que no se ha dado todo el efecto total. Entonces, eso lo volveremos a analizar en una semana para ver su comportamiento. Otra característica es que la principal medida de choque es la cuarentena porque evita la transmisión directa de la enfermedad. Su mayor problema son las consecuencias económicas asociadas, en especial para personas de clase media y baja. Entonces, hay un elemento muy importante a sopesar y es ¿qué es más importante? ¿Salvar vidas humanas o la parte económica? Y eso solo lo puede sopesar como tal los gobiernos locales y nacionales. Que digamos que para nosotros obviamente primero está la salud de las personas. Lo siguiente, existe la posibilidad de que las personas infectadas estén directamente relacionadas con el número de pruebas. Digamos que acá teníamos el limitante del número de pruebas. Entonces, haciendo la aproximación con el 5.7% de infectados, cuando se lleguen a 100.000 pruebas realizadas, más o menos se tendrán 5.700 personas infectadas. Digamos que en teoría se están haciendo 1.600 pruebas en promedio diarias. Ya el gobierno ha establecido que van a intentar hacer entre 5.000 y 10.000 diarias, donde se aumentará un poco más esto y se verá más el comportamiento cercano a lo que nosotros hemos planteado. El otro elemento, para lograr aumentar el porcentaje de recuperados, se necesitan condiciones de infraestructura hospitalaria, pues ahí es donde tenemos una limitante, con suficiente capacidad para el número de pacientes que esperan tener en los próximos meses, a la espera de un medicamento con efectividad comprobada para su tratamiento. Entonces, digamos que para el COVID no hay un medicamento específico que mejore su tratamiento, que permita su tratamiento, qué pena. Y la última, para disminuir la probabilidad de contagio, se deben utilizar barreras físicas tales como tomar mayor distancia entre las personas, uso de tapabocas y los aislamientos en la medida de las posibilidades. Acá, digamos, volvemos, el limitante principal es la parte económica, pero digamos que, como se ha mencionado en varios medios, la parte económica posiblemente se pueda recuperar, cuando la vida de un ser querido va a ser mucho más complejo. Bueno, digamos que esto era lo que les quería contar. En una semana trataré de volver a hacer el análisis, pero ya sobre la parte final, digamos que esta fue un poquito más extensa porque había un análisis extra de toda la parte matemática, pero ahora ya como tal analizar cómo es el comportamiento del R0. El R0, como les digo, la idea es que se disminuya. Entonces, para ver si el comportamiento del R0 disminuye, es porque las medidas como tal adoptadas por el gobierno y por nosotros como personas responsables de esto mismo han sido las adecuadas. Muchas gracias por su tiempo. Todos los links los dejo en la parte inferior para que puedan consultar toda la información.